Venga, regresamos a Hechos, vamos al versículo 8 del capítulo 6. Yo sé que algunos ya estaban ubicados en el capítulo 7, pero recuerden que hace 15 días nos quedamos precisamente en esos versículos, porque la semana pasada estuvo con nosotros mi buen amigo Esteban Motz, trayendo un mensaje bastante alentador. Venga, el verso 8 del capítulo 6 del libro de los Hechos dice así: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Nada más a manera de conectar estos versículos con lo anterior, recuerden que para este momento la iglesia, que había crecido de manera exponencial, de una manera inmediata, pasaron de 120 a 3.120 personas creyentes reunidos en una iglesia. Bueno, ya empezó a sufrir la iglesia los embates del ataque directo de Satanás. Ya vimos un matrimonio, Ananías y Zafira, que caen muertos por la hipocresía de su corazón. Ahora vemos que la maldad quiere infiltrarse en la iglesia. ¿Para qué? Para romper con la unidad que estaba siendo de mucho impacto, de mucha inspiración en ese momento, en esa cultura. Recuerden que el evangelio se estaba propagando de manera increíble. Pero ¿qué creen? Satanás siempre mete su cucharota. Satanás siempre quiere destruir la obra del Señor. Y no es bueno, no vemos aquí una excepción. Sabemos que había una queja, un desacuerdo entre las viudas de los gentiles, de la viuda de los judíos, más bien de los creyentes gentiles con la de los creyentes judíos, ¿no? Y vemos que había una discrepancia, había una queja ahí, y las viudas de estos griegos, por así decirlo, se sentían desatendidas. Y vemos a los apóstoles que dicen: miren, nosotros nos vamos a dedicar a lo que es el estudio minucioso de la palabra del Señor y la oración, y ustedes, le dicen, encárguense de elegir a 7 hombres con 3 características sumamente importantes: buen testimonio, que sean creyentes y sabios, por si fuera poco. ¿Para qué? Para administrar, vamos a decirlo así, la obra social, la distribución de los bienes para estas viudas. Vemos ahí, lo vimos hace 15 días, el enlistado de esos 7 hombres. Dentro de esos 7 hombres aparece Esteban. Y es interesante, pero aquí comienza el verso 8 hablando de Esteban. Y dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Ojo con esto: hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Por qué es importante resaltar esto? Anteriormente los prodigios, los milagros, las señales, ¿sabe para quién estaban reservadas? Para los apóstoles. Solo los apóstoles hacían prodigios, milagros. La sombra de Pedro sanaba. Es más, vemos algunos casos en donde estaban en el templo, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, y va Pedro y Juan al templo y le dicen: sabes que no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántate y anda. Solamente los apóstoles hacían prodigios y señales, pero ahora está Esteban. Ojo, un hombre que fue, digamos, puesto, elegido para administrar, y estaba haciendo prodigios y señales. Mi familia, nunca menosprecies un ministerio. No digas: híjole, barrer la iglesia. Es casi como Esteban si estuviera barriendo la iglesia, pero estaba haciendo prodigios y señales. En un ministerio tan mínimo, por así decirlo, Esteban estaba haciendo grandes cosas. ¿Por qué? Porque estaba lleno de gracia. Y no solamente eso, lleno del Espíritu Santo. Dice el verso 9 y 10: pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto sireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, que por cierto de Cilicia es el apóstol, o era el apóstol Pablo, lo vamos a ver más adelante. Y dice que se levantaron y discutían con Esteban. ¿Por qué creen ustedes que estaban discutiendo con Esteban? En base a lo que acabamos de leer, ¿por qué creen que estaban discutiendo con Esteban? ¿Mande? Tenía el Espíritu, por supuesto, y porque estaba haciendo prodigios, milagros y señales. Así que, oye, era raro ver a un hombre que no fuera apóstol que estuviera haciendo todo esto. Entonces, este grupo religioso se levanta en contra de Esteban y empiezan a acusarlo. Miren lo que dice el verso 10: pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Qué tremendo. Este Esteban no solamente estaba haciendo prodigios, era un hombre sabio. Ya lo vimos, 3 características: buen testimonio, creyente y sabio. No podían contender contra esa sabiduría de este hombre. Dice el verso 11: entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeren: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Oigan,
Cuando no pueden acusar a alguien, van a recurrir siempre a la mentira y a la calumnia. Este fue el caso. No podían resistir la sabiduría de Esteban, así que le pagaron a algunos para que acusaran falsamente a Esteban. Ahora, ¿de qué lo estaban acusando? Ahí están dos cositas: de blasfemar contra Moisés. ¿Qué es esto? Contra la ley de Moisés. Algo que era tan sagrado para el pueblo judío. Y no solamente era, en la actualidad el judío ortodoxo defiende a capa y espada la ley del Señor, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, a capa y espada. Y estaban acusando a Esteban de blasfemar la ley de Dios. Y no solamente eso, dice contra Dios, lo cual apunta más adelante hacia el templo de Dios. No solamente era la ley, sino el templo de Dios. Casi poniéndolo en nuestro contexto, como si estuvieran acusándolo de blasfemar en contra de la Biblia y en contra de la iglesia del Señor. Más o menos, para que nos demos una idea. Miren nada más, no solamente eran falsas acusaciones. Miren el verso 12. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. No solamente estaban blasfemando, estaban levantando calumnias, mentiras, sino que incluso provocaron a todo el pueblo para que lo arrestaran. Miren, esto es bien diabólico, por cierto. Cuando alguien quiere manchar la integridad de una persona, va a levantar una mentira. Pero si esa mentira no se propaga como esta persona estaba esperando, va a contaminar el corazón de otros para levantarlo en contra de esa persona. ¿A través de qué? De calumnias y mentiras. ¿Se da cuenta? Y esto es lo que estaba experimentando Esteban. Miren lo que dice el verso 13 y el verso 14. Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo, o sea, del templo y de la ley, lo que decíamos antes. ¿Recuerdan que les habían pagado para decir estas mentiras? No pierdan de vista ese detalle. Verso 14. Porque le hemos oído decir que este nazareno, Jesús, destruiría este lugar y cambiaría las tradiciones que Moisés nos dejó. Completamente mentira. Era, si algo predicaban, si algo vivían estos discípulos y apóstoles, eran precisamente eso: la ley del Señor. La ley del Señor. Miren el verso 15. Dice así: y al fijar la mirada en él, esto me encanta, al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. No podían resistir la sabiduría de este hombre, y por si fuera poco, cuando voltean a ver a aquel que estaban acusando con mentiras, vieron su rostro como de un ángel. ¿Cómo se imaginan ustedes el rostro de un ángel? ¿Cómo? El René le hace un rostro tierno. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Por allá atrás? Resplandeciente, claro que sí. ¿Qué más? Brilloso, por supuesto. ¿Qué más? Blanco, como Michael Jackson. Sí. Blanco, sí, resplandeciente, brilloso. ¿Qué más? ¿Cómo se imaginan el rostro de un ángel? Hermoso, por supuesto. Miren, todo esto encaja perfectamente en la descripción de un ángel. No sé cómo estaba el rostro de Esteban, pero podemos imaginarlo brilloso, resplandeciente, hermoso, blanco, por supuesto que sí. Lo que sí estoy seguro es que era evidente. Todos los que estaban en ese concilio acusándolo vieron que su rostro brillaba de una manera distinta. Ahora, esto de entrada ya nos dice mucho, familia, porque era una forma en la que el Espíritu Santo, que se estaba glorificando en Esteban, le estaba gritando a todo ese concilio religioso que estaba acusando falsamente a Esteban. Le estaba diciendo: recuerdan que un personaje que ustedes valoran tanto, también se le iluminó el rostro como de un ángel, y fue Moisés. Cada vez que Moisés subía al monte y bajaba, su rostro resplandecía, tanto que se tenía que cubrir el rostro. Desde aquí el Espíritu Santo ya estaba mandando mensajes al pueblo para que reaccionaran. Pero el pueblo estaba cegado, el pueblo estaba necio. Mire lo que dice el capítulo 7. Ya nos metemos ahí en los versos 1, 2 y 3, que recuerden son 60 versículos, tranquilos. Dice que el sumo sacerdote dijo:
¿Es esto así? Le pregunta Esteban. Recuerden, lo están acusando falsamente. Y vemos que Esteban está resplandeciente. Y entonces el sacerdote le pregunta, ¿esto es así? Y aquí viene lo que se conoce como la defensa o el discurso de Esteban. Y por eso es que hay 60 versículos. Casi de estos 60, 56 versículos están dedicados a la defensa de Esteban. Y Esteban responde, escúchenme hermanos y padres. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y les dijo, sal de tu tierra y de tu familia y vete a la tierra que yo te he prometido o que te mostraré. Ojo con lo que voy a decir aquí, familia, porque entramos a esos 60 versículos del discurso de Esteban. El propósito de Esteban no era aleccionar al pueblo o los dirigentes judíos con una clase de historia. Tampoco vengo a hacer esto hoy, familia. No vengo a darles una clase de historia. Ahora, no a muchos les gusta la historia. A la mayoría les arrulla la historia, así que voy a tener cuidado con eso. Más bien, las intenciones de Esteban era exponer los pecados nacionales y a su vez refutar todas las falsas acusaciones hechas en su contra. Noten lo siguiente, por favor, familia. Esteban demostró con las propias escrituras de ellos, y cuando digo las propias escrituras de ellos, me estoy refiriendo a la Septuaginta, que en ese momento era la Biblia más utilizada. ¿Por qué? Porque fue de las primeras, o la primera que se tradujo del hebreo al griego. Esteban está utilizando esta traducción de los 70 escribas que tradujeron del hebreo al griego en los primeros 5 libros de la Biblia. Esteban está utilizando las escrituras que ellos enseñan, que ellos promueven, que ellos utilizan, y con sus propias escrituras les está diciendo que la nación judía era culpable de peores pecados de los que le acusaban. Y aquí empieza lo recio. Miren, me siento tentadísimo a exponer y desarrollar cada uno de los puntos que vas a ver en pantalla, pero nos tomaría mucho tiempo. Aviéntame la siguiente imagen, hija, por favor. Vean esas 2 imágenes que tienen a los costados, a la izquierda y a la derecha. En una, si alcanzan a ver, es Moisés con los 10 mandamientos. Ojo, después de haber recibido los 10 mandamientos, pero ¿qué ven al fondo? Allá abajito. Allá está el becerro de oro. Está el pueblo que había sido libertado y está adorando a un becerro. Y del otro lado vemos figurando Jesús, que está sacando a todos los cambistas del templo, que habían hecho del templo una cueva de ladrones. Miren nada más los 5 puntos que básicamente, y me encantaba cómo lo exponía Warren Wiersbe en uno de sus comentarios, y él veía estos 5 puntos del discurso de Esteban. Número 1, ellos malentendieron sus propias raíces espirituales, que vemos del verso 1 hasta el 8. Ellos rechazaron a los libertadores que Dios envió, o sea, a sus profetas. No es cierto que todos los mataron. Los vemos del 9 al 36. Ellos desobedecieron la ley. O sea, lo estaban acusando de blasfemar en contra de la ley. Ellos desobedecieron la ley, y lo vemos del verso 37 al 43. El cuarto punto, ellos menospreciaban su templo. Recuerdan que lo acusaban también de blasfemar en contra del templo. Los mismos judíos habían blasfemado en contra del templo. ¿Saben cómo? Recuerden que primero Moisés fue capacitado, comisionado por el Señor para levantar el tabernáculo, que después Salomón construye el templo de Salomón. Ojo, todo comenzó con una gloria impresionante, pero después vemos cuando entramos al libro de los reyes, que los mismos reyes se encargaron de meter ídolos al templo que era sagrado para el Señor. ¿Quiénes? Los judíos. Aquellos que están acusando a Esteban habían blasfemado el templo. El quinto, ellos obstinadamente resistieron a su Dios y su verdad. Claro que sí, vino Cristo, el Mesías, y no es cierto que ellos lo crucificaron, por supuesto. Ahora vivimos en una temporada, vivimos en un tiempo en donde nos da miedo llamarle absoluto a la verdad que es absoluta. Hoy mucha gente camina más por la línea del relativismo. No hay nada absoluto. Claro que sí. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, y esa es una verdad completamente absoluta. Decía un comediante, niéguemelo. Claro, es imposible de refutar.
Es imposible de refutar. Miren, estos puntos que vemos ahí en pantalla, mismos que utiliza el apóstol, más bien no es apóstol, pero el discípulo Esteban, ¿saben? Va a echar mano de ciertos personajes bíblicos que eran de suma importancia y valor para los judíos. Aviéntame la siguiente imagen, hija, por favor. Algunos ya, si no tuvieran nombre, se darían cuenta quiénes fueran, posiblemente. Pero miren, va a mencionar a Abraham del verso 3 al 8. Va a mencionar a José el soñador, del verso 9 al 19. Va a hablar de Moisés del verso 20 al 44. Va a hablar de Josué, David y Salomón del verso 45 al 50. Miren nada más, no pierda de vista esa imagen, quédese ahí por favor, porque a continuación le voy a decir lo que 56 versículos dicen aquí. Primero comienza con Abraham y ya lo leímos en el verso 2. Abraham, cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Saben por qué comienza con Abraham? Porque ahí comenzó la promesa. A Abraham se le dijo: sal de tu tierra porque te voy a llevar a una tierra prometida donde fluye leche y miel. A Abraham se le dijo que iba a tener una descendencia incontable como la arena del mar. A Abraham se le dio esa promesa. Ahí comienza todo. ¿Qué está diciendo aquí Esteban? El pueblo del Señor, los judíos, fuimos elegidos de entre otros pueblos. El Señor puso su mirada a nosotros y nos dio una promesa de glorificarse en este pueblo. Esteban le está diciendo: nosotros no merecíamos nada, pero Él nos eligió para hacernos un pueblo acepto, un pueblo llamado. Y comienza con eso. A Abraham se le dio una promesa de llevarnos a una tierra prometida, a una tierra que sería exclusivamente para el pueblo judío. Vemos que de Abraham nace Isaac, el hijo de la promesa. Bueno, tenemos otro, el hijo de Agar. Ya saben, en su desesperación, Sara quiso ayudar a su esposo. Le dijo: pues métete con mi concubina, ¿no? Con mi concubina, métete con mi sierva, que la hace su concubina. Y entonces tienen a Ismael. ¿Y quiénes son los de Ismael ahorita? Son los árabes. ¿Por qué creen que este jale ahorita, este business de Palestina, Israel y ahorita todos los morros desfilando y pro Palestina? No saben ni qué show. Pero no saben, no entienden que unos son descendientes de Ismael, los árabes, y descendientes de Isaac, los judíos. No saben de historia, pero sí se quieren meter en ese jale. Pero no me voy a meter ahí porque me voy a enojar. Pero familia, está hablando de él. Y entonces de Isaac, del hijo de la promesa, ¿qué creen? Del hijo de la promesa nace Jacob. Viene Jacob y Esaú, los dos que pelean en el vientre de su madre. Pero Jacob, que era el menor, se supone, porque Esaú nace primero y Jacob colgado del talón de su carnal. Pero en un propósito, digamos, divino del Señor, Jacob va con su hermano Esaú y le dice: dame tu primogenitura. Y le dice: pues aviéntate un caldito de no sé, 7 mares y órale. No, 7 mares, tranquilos. Nada más le dijo un potasio, ¿no? O sea, un guiso. Un guiso, aviéntate un guiso como el que te avientas y órale, hacemos cambalache. Y nada más por un guiso le dio la primogenitura a Jacob. Y entonces sale huyendo con su tío Labán. Fíjense nada más, esto quiero resumir todo, pero está bien riquísimo. Sale huyendo con su tío Labán, en donde se enamora de una chiquilla llamada, me parece que es Raquel primero, sí, y le echa el ojo y dice: no, esta baby yo la quiero. Y entonces va con su tío y le dice: ¿sabes qué? Yo quiero esa Jainita. Y le dice su tío: sale, chambea 7 años por ella. Y resulta que chambea a Jacob 7 años por Raquel. Cuando ya cumplió sus 7 años y se van a la noche de bodas, que no le dan a Raquel, le dan a la mayor, que es Lea. Y entonces va y le dice: ¿qué onda? ¿Te pasaste? ¿Me viste la cara? ¿Me engañaste? Sí, mijo, pero pues ya la tienes, ya es tuya, no me la puedes devolver. Lo que podemos hacer es chambear otros 7 años para mí y te doy también a Raquel ahora sí, y ya tienes 2, ¿no? Por 14 años chambeando. Uno dirá: ¿vale el costo? No, es otro tema. Pero ojo, familia, vemos a Jacob que más adelante el Señor le cambia el nombre a Jacob. ¿Por quién? Por Israel. Entonces todo empieza a cobrar sentido. A Jacob le cambian el nombre por Israel. Israel tiene 12 hijos, que son las 12 tribus. Y de esas 12 tribus sale José, el soñador. Ese que tiene la túnica de colores muy bonita, que sí, por cierto, su papá se la tejió especialmente a él. José desde muy pequeño ya tenía sueños.
en donde le decía a sus hermanos: ¿saben qué? Chusma, yo voy a hacer más que ustedes. Ustedes se van a inclinar ante mí. Y sus hermanos lo odiaban, le tenían tanta envidia, porque era el menor. ¿De qué estás hablando? Tú eres el menor, tú me vas a bolear los zapatos. Y entonces tiene otro sueño José y le dice: pa, tuve un sueño en donde el sol, las estrellas, el sol, la luna y las estrellas se postraban delante de mí. Su papá Israel le dice: mi hijo, ¿de qué estás hablando? O sea, tu mamá, yo y tus hermanos nos vamos a postrar ante ti. Pero lo único que hacía Israel era guardar todas estas cosas en su corazón y oraba. Hasta que sabemos la historia. Sus hermanos quieren matar a José, pero después se arrepienten porque uno de sus hermanos intercede, Judá, y resulta que lo envían, lo venden como un esclavo y se lo llevan a Egipto, en donde una esposa de Potifar, que por cierto dicen que estaba bien sabrosa, pero ojo, también dicen que José estaba bien galancillo. O sea, el morro traía lo suyo. Y dicen que esta esposa de Potifar lo quiere seducir. Pero este joven de escasos 14, 16 años probablemente, dice: no puedo faltarle a mi Dios. Y no cae en la manzanita sol. No cae en la tentación. No cae en la tentación. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Sale corriendo José, pero lo acusan de intento de violación y va a la cárcel por 2 años. En la cárcel está ahí tenía tantos talentos este José, que lo ponen como para custodiar, cuidar, ayudar a todos los reos en esa cárcel. Y en una ocasión el panadero y el copero del rey fueron puestos en prisión. Quién sabe qué habrán hecho, algún negocio ilícito de seguro. Y entonces ambos tienen un sueño y le dicen a José: tuvimos un sueño, a ver, cuéntamelo. Y José le dice: ¿sabes qué? Ya sé lo que les va a pasar. A ti te van a restituir en tu puesto en 3 días, a ti te van a cortar la cabeza en 3 días. Tal como lo dijo José, sucedió. Y entonces un día el faraón tiene un sueño. Y le habla a todos sus adivinos, a sus magos, y dice: ¿sabes qué? Necesito que interpreten mi sueño. ¿Sabes qué? Es imposible, pero hay un joven en prisión que es usado por el Señor, que tiene entendimiento. Y entonces es llevado a José el soñador, interpreta el sueño. Ojo, me encanta esto, porque no solamente interpreta el sueño, le dice qué soñó. O es como si dijeran: ¿sabes qué? A ver, te lo voy a poner más difícil. A ver, siento que tienes un don, dime qué soñé y después me das la interpretación. ¿Te imaginas? Está de locos. Y entonces José le dice: sí, soñaste esto, el otro. Y la interpretación es esta, el otro. Van a venir 7 años de abundancia, es lo que significa las 7 espigas grandes, hermosas, y las 7 vacas gordas. Van a venir 7 años de abundancia. Pero ¿qué crees? Seguido de eso, van a venir 7 años de escasez. Una escasez, una hambruna tremenda, horrible. Y dice: ¿sabes qué? Necesitas poner hombres que administren el grano en esos 7 años de abundancia. Y entonces el faraón dice: estos son bien tontos, esos también, ¿sabes qué? Tú. Y entonces es como José lo ponen como gobernador de todo Egipto, solamente por debajo del faraón. José hace un trabajo increíble, que en esos 7 años de abundancia construye graneros. Créame, hubo una hambruna horrible, capaz de destruir la humanidad en ese momento. Y es cuando Israel, recuerden, no pierdan de vista esto, Israel envía a sus otros hijos, a los hermanos de José. Y ¿sabes qué? No estamos muriendo de hambre, vayan a Israel, allá venden grano. Y entonces llegan los hermanos de José y tienen este encuentro con él. Total, la historia la resumimos y José los perdona. Y entonces, ¿sabes qué? Tráete a mi padre. Y traen a toda la familia. Según el relato bíblico que van a encontrar en estos versículos del capítulo 7, cerca de 76 personas llegan a Egipto. ¿Qué crees? Años después se multiplicaron de manera increíble. El faraón les dice: ¿sabes qué, José? Híjole, son bien poquitos, pero agarren toda esa tierra. Como le dijo me parece que ¿quién fue? Del Rey León, que le dijo a Simba. ¿Cómo se llama su papá? No, su papá, no es el que lo quería matar. ¿Cómo? Mufasa es el papá. Es cierto, porque temblaban a las ballenas. Y casi le dice: todo lo que toca la luz, ¿no? Y entonces aquí igual le dice el faraón a José: mi hijo, todo lo que toca la luz, mi hijo, allá es para ti, para tu familia. Se multiplicaron de manera hermosa. Pero ¿qué creen? Muere ese faraón, viene otro faraón que no conocía a José ni su gente. Y un día el faraón nuevo está parado y dice: ¿y estos israelitas son un montón? Si un día entramos en guerra, se nos echan encima, nos terminan. Y entonces es cuando empiezan a esclavizarlos. Es cuando empiezan a oprimirlos. ¿Cuánto duró la opresión? 430 años el pueblo esclavizado, hasta que levanta a Moisés. Qué bonita se va tejiendo la historia, ¿no? ¿Le seguimos o qué onda? Y entonces elige a Moisés. Moisés, que fue criado en las mejores escuelas de Egipto,
40 años tenía Moisés, cuando de repente él entiende que Dios lo había salvado con un propósito. Recuerden que uno de los reyes, más bien faraones, había dicho, a ver, entiendo que va a venir un rey y un libertador, y entonces manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero los papás de Moisés saben que este niño tiene algo especial. Y dice que lo esconden por varios meses en su casa, pero ya era imposible. Ya el niño ya empezaba a llorar y a hacer latita. Ya era imposible que lo escondieran y los soldados de Faraón no se dieran cuenta. Hasta que lo ponen en un canastito y lo avientan al río Nilo y se lo llevan y lo encuentra una de las hijas de Faraón y lo toma para ella y lo cuida y lo cría. Y Moisés crece en las mejores escuelas de Egipto. Créame, la mejor educación se encontraba en Egipto en ese momento. Y ahí crece Moisés. Y un día dice, yo creo que el Señor me salvó porque tiene un plan, un propósito para mí. Y entonces ve a un egipcio maltratando a un judío. Y entonces Moisés se indigna y dice, es mi momento de levantarme como un libertador. Y mata al egipcio que estaba lastimando al hebreo. Y de repente un día ve a 2 hebreos que estaban discutiendo y dice, mis niños, tranquilos, son paisanos, hombre. Y entonces uno de ellos le responde, ¿tú qué traes? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Y dijo ya me torcieron, pélate Tintán. ¿Qué hizo entonces Moisés? Se fue a los 40 años. ¿Saben cuánto duró en el desierto? 40 años. Hasta que un día tuvo un encuentro con Dios a través de una zarza que se estaba quemando pero no se consumía por el fuego. Y es ahí donde el Señor a sus 80 años le dice a Moisés, ponte tus sandalias, mijo, porque te vas para Egipto. ¿Cómo? Pues de allá vengo huyendo, soy un prófugo. Te me vas para Egipto, mijo, porque vas a libertar a mi pueblo. Y entonces vemos que el Señor envía a Moisés a libertar al pueblo. ¿Qué creen? ¿El pueblo fue libre? Por supuesto que sí. Y después entra Josué. Josué fue un colaborador de Moisés, siempre estuvo con él. De hecho, me atrevo a decir que Moisés fue formando a Josué. Y cuando esto está bien horrible, está bien gacho, mis amigos. Moisés sube a un monte y le dice al Señor, sube a ese montecito que está allá. Sube Moisés y le dice, allá está la tierra prometida, mijo. Oye, después de 40 años dando vueltas en el desierto, 40 años dando vueltas en el desierto, miren, un recorrido que les hubiera tomado 3 meses. Según historiadores y la ruta que han trazado, una persona se hacía 11 días de llegar de donde estaba el pueblo esclavizado hasta Canaán. 11 días, pero como eran muchísimas personas y llevaban ganado y un montón de cosas, 3 meses les hubiera tomado llegar de donde fueron libertados hasta la tierra prometida. Pero estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Por la rebeldía, por la idolatría, por la desobediencia del pueblo. Hasta que no murió esa generación que salió de ahí, el Señor lo lleva a Jericó, que es ahí Canaán. Y entonces Moisés está arriba y ve la tierra prometida y le dice, mijo, ahí es. Ese es lo que yo le prometí a Abraham. ¿Pero qué crees? Tú no vas a entrar, Moisés. ¿Cómo? Miren, Moisés, en uno de los arranques que tiene, porque se estaba quejando bien bonito Moisés, dijo, Señor, ¿para qué me das este pueblo quejumbroso? Mejor quítame la vida. Y yo dije, presente. A veces yo me pongo en ese plan como Moisés también. Señor, este pueblo rebelde, de dura cerviz, nomás no, ¿para qué me pones de pastor a mí? Mándame mejor para La Paz a pastorear una iglesia nueva por allá. Y me dice, Señor, mi hijo, quítate las faldas y póngase a pastorear. Límpiese las lágrimas y dele. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Y le dice, mi niño, tú no vas a pasar, pero prepárame que está aquí contigo, a Josué. Híjole, qué duro, qué horrible. Y entonces Josué entra en escena. Josué, ojo, Moisés fue el libertador, Josué vino a ser el conquistador. Josué, la primera escena ya la vimos. Entra a Jericó, la ciudad fortificada y amurallada. Tenía 2 muros. Según historiadores, cada muro medía hasta 9 metros de alto y 2 a 4 metros de ancho. O sea, arriba de cada muro se construían casas también. Ahora, entre cada muro, primer muro, 4 metros de ancho, 9 metros de alto, y había el segundo muro, pero en medio había un pasillo de hasta como 4 o 6 metros también de ancho, que es donde pasaban los carros, los soldados y custodiando y demás. Y entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Esa es la primera ciudad que te voy a dar. ¿Cómo? A Josué. Y le dice, ¿sabes qué, mi niño? Nada más van a dar unas vueltecitas ahí, camínenle, hagan polvo nada más, llévense a las trompetas, que vayan ahí los músicos, Eric con el bajo, el Gadir con la guitarra,
Josué con el piano, váyanle dando vueltas ahí nada más, haciendo ruido, cántenle, que se vea polvo nada más alrededor. 7 veces. El séptimo día denle 7 veces la vuelta. Y entonces, ¿qué quiere? Los muros se cayeron. Y de ahí empieza Josué a conquistar y a conquistar y a conquistar hasta que la tierra fue repartida. ¿Qué crees? Entra David. Aquí nos brincamos un periodo enorme. Pero estaban los jueces, entran los reyes, y entra dentro de los reyes, entra David. ¿Sabes? Un hombre conforme al corazón del Señor. Ahora, esto de conforme al corazón del Señor, ¿era perfecto? ¿Él era el único perfecto? En él, ya sabemos que no. Oye, cometió adulterio con Betsabé y por si fuera poco, para quedarse con la esposa de este compa, lo mandó al frente de batalla para que lo mataran y entonces dijera, pues ya está solita, es para Miguel Hidalgo y Costilla. No. Vemos que el compa era un tremendo pecador. Pero ¿saben qué lo hacía un hombre titulado? Es el único en toda la Biblia que está titulado como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Saben por qué? Porque era un hombre que cuando pecaba era llevado al arrepentimiento y un arrepentimiento genuino. Cuando el profeta Natán lo confronta y le dice, ¿sabes qué, mijo? Déjate contar una historia. Resulta que había un rey que tenía un montón de ganado y entonces de repente viene un compa, un forastero y nada más tenía una, vamos a ponerle una ovejita, ¿no? Tenía una ovejita, nada más una tenía, flaquita, ahí la tenía, que le daba un poquito de cositas ahí de vez en cuando. Y entonces este rey que tenía cientos de cabezas de ganado, viene un forastero y le dice, ¿sabes qué? Dame de comer, tengo hambre. Y le dice, ¿sabes qué? Sí, cómo no, vayan y quítenle la ovejita que tiene este compa y prepárensela a él. Cuando le está contando esto Natán a David, David se levanta del trono y dice, que muera el tal. Y entonces Natán le dice, pues ese eres tú. No sé si cambió de colores David, todo le cambió al compa. Se le fue el aire, se le venía, se sentaba, se paraba, ¿no? Y le dice, ese hombre eres tú. Porque teniendo tantas mujeres, decidiste tomar la esposa de uno solo. Y esa es otra historia. Y entonces David un día estaba en su palacio y dijo, híjole, ya construí la casa de campo, ya construí esto. ¿Cómo me encantaría construir algo para el Señor? Y entonces David dice, voy a construirle un templo. Y entonces manda a llamar a Natán y le dice, hey, mi niño, dile al Señor que le quiero construir una casa. Y Natán se mete en oración y entonces en oración el Señor le dice, dile que está chido, no es necesario, porque yo no habito en piedras, en algo fabricado por el hombre, yo no. Pero dile que está bien, que lo haga, pero no va a ser él, va a ser uno de sus hijos. Y entra en escena Salomón. Que Salomón, por cierto, es el que construye el templo, por eso está considerado el templo de Salomón. ¿Saben cuál es el templo de Salomón en la actualidad? Donde está el muro de los lamentos. Es lo único que queda del templo de Salomón, es el muro de los lamentos. Ustedes ven arriba la mezquita de Omar. Bueno, la mezquita de Omar está arriba de los cimientos del templo que construyó Salomón. Eso es ahorita el business también y la pelea. ¿Por qué? Porque Israel de alguna manera quiere poseer ese terreno, ese territorio, para volver a construir lo que sería el tercer templo. Eso ya ahí tiene algunos tintes proféticos y demás, bien ricos. Y entonces entra Salomón y construye el templo del Señor. Y ahí es donde está Esteban dando su discurso. Vamos al verso 51, porque ahí cae el discurso de Esteban. Híjole, vamos bien. No juegues, qué rico. Dice 51, ustedes que son tercos, y que, ojo, esto se pone increíble. Ya les dio un paseo por todos estos personajes y les dice, ustedes, Esteban en sabiduría y con poder, les dice, ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y oídos. No, dije, Esteban, ¿qué hiciste ya? Ya acabaste tu tumba, mijo, acabaste tu tumba, papá. Porque les dio donde más les dolía. ¿Saben? No estaban peleados con que los judíos se hicieran cristianos. Estaban peleados de que los judíos que se estaban haciendo cristianos no se quisieran circuncidar. Y entonces Esteban les va a decir, ustedes son tercos y además están incircuncisos. Cuando ellos veían la circuncisión como algo religioso, como algo glorioso. Y dice, pero ¿sabe de dónde están incircuncisos? Del corazón y de los oídos. Ustedes no entienden absolutamente nada. Dice, resisten siempre al Espíritu Santo, como lo hicieron sus padres, así también ustedes. Híjole, ya hasta se metió con su mamá. Y es cuando uno dice, con mi mamá no te metas, conmigo lo que quieras, ¿no es cierto? Siempre sale uno bien bravero. Bueno, dependiendo del gigante. Si es un compa más alto que yo y que no la voy a armar con él, sí lo dejo que hable mal de mi mamá, no tengo ningún problema. No, si sé que no la voy a amar, ¿para qué me hago el loco?
Pero aquí dice, con nuestros padres no te metas. Miren el verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. Ojo, le dice la venida del justo, se refiriéndose a aquel que dijeron a ese nazareno, a Jesús. Ese nazareno, ese Jesús es el justo. Y dice, a quienes sus padres mataron, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Verso 53, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles, sin embargo, no la guardaron. Me están acusando de blasfemar en contra de la ley, ustedes no la guardaron. Verso 54, miren la reacción de este pueblo, de estos dirigentes judíos. Al oír esto, se sintieron profundamente, ¿qué? Y crujían los dientes contra él. ¿Se pueden imaginar eso? La rabia que sentían. Yo creo que hasta más de uno le dio diarrea del coraje. En serio. Y dice que se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. No sé realmente si el rostro de Esteban se veía como de un ángel. Yo creo que el rostro de ellos se veía como un demonio. Crujían los dientes. ¿No es cierto que dice que solamente en el infierno es el crujir de dientes? Échenle nada más un vistazo. Si el rostro de Esteban resplandecía, el de estos compas estaba lleno de ira. Era un rostro lleno de coraje. Realmente creo que lo estaban ya asesinando con su pensamiento. Y miren lo que dice el verso 55. Pero Esteban, me encanta esto, no solamente estaba lleno de gracia, sino que estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Saben, este es un tema, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero también en cuanto a doctrina, bastante tergiversado. Cuando uno piensa en la llenura del Espíritu Santo, mucha gente piensa que debería haber lenguas y la gente debería estar cayendo, revolcándose en el piso. Oigan, aquí Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y no estaba pasando nada de eso. ¿Saben qué es lo que la llenura del Espíritu Santo le estaba dando a Esteban? Valor para mantenerse firme en sus convicciones. ¿Saben lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la vida de Esteban? Estaba dándole sabiduría para responder y refutar las acusaciones hechas en su contra. Dice, fijos los ojos, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Qué hermoso eso, ¿no? Cuando yo leí esto dije, ahora tiene sentido el rostro brillante, resplandeciente como de un ángel, el de Esteban. ¿Saben qué pasa? Que mientras Esteban estaba dando su discurso, ya estaba contemplando el rostro del Señor. ¿Qué nos dice esto, familia? Esteban sabía que nada de lo que él dijera lo iba a salvar. Esteban sabía que ese día iba a morir. Entonces, ¿qué dijo? Pues ya me voy a rajarles leña en corto. No. La actitud más adelante de Esteban nos dice que Esteban no tenía un resentimiento, un coraje, un desquite, deseo de venganza, nada que ver. Todo lo contrario. Había una intención genuina en Esteban y era provocar al pueblo a una conciencia. Ojo con esto, provocar al pueblo a la conciencia. ¿Conciencia de qué? De pecado. Que el pueblo pudiera reaccionar y decir, estamos acusando a un hombre de lo cual también nosotros somos igual o peor de pecadores que él. Y Esteban lo único que estaba haciendo era darles una historia, un panorama general de la historia bíblica, pero a la vez del evangelio, presentándoles a Cristo y a este crucificado. ¿Para qué? Para que el pueblo se levantara en quebranto y dijeran, Esteban, tienes razón, Señor, perdónanos. Dice el 56. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Familia, creer en Jesús no es un cuento de hadas. Pero sabes, hoy vemos un montón de cristianos que menospreciamos lo que se nos ha dado. Muchos cristianos estamos en el lugar de ese concilio. Muchos estamos en el lugar de ese concilio. Acusando a alguien falsamente, probablemente no. Levantando calumnias sobre alguien, probablemente no. Pero ¿sabes qué? Menospreciando lo que se nos ha dado. Familia, tenemos una iglesia donde congregarnos y vieras cuánto menosprecio hay sobre la misma.
Familia, tenemos la palabra del Señor y ¿sabes cuánto menosprecio hay que ni siquiera la leemos? Familia, tenemos medios de gracia como la oración y muchas veces ni siquiera oramos. Estamos muchas veces como ese concilio, menospreciando. Y eso fue lo que Esteban estaba haciendo, volverlos en sí, que entraran en conciencia, que reaccionaran. Pero saben, dice que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Me encantó esto. Me encantó esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús ascendió al cielo, la Escritura nos dice que se sentó a la diestra de Dios Padre, ¿verdad que sí? La Escritura nos dice que se sentó a la diestra de Dios Padre. Y miren lo que pasa aquí. Dice que al Hijo del Hombre lo vio puesto de pie. Yo dije, Señor, ¿por qué harías eso? Estás en tu trono, pero de repente Esteban está en la tierra y te levantas. ¿Saben por qué? Según me encantaba cómo lo decía un historiador, porque Jesús estaba listo para recibir al primer mártir cristiano. Tanto así que Jesús fue como una forma de ovacionarlo. ¿Sabes? Alguien diría, pastor, yo creo que si yo, estoy a punto de morir y veo el cielo abierto y veo a Jesús, pues como no, sentiría bien bonito. Pero sabes una cosa, a lo mejor ninguno de nosotros antes de morir vamos a tener esa experiencia de Esteban. Pero ¿sabes qué pudiéramos hacer? Correr a la palabra del Señor, recurrir a la oración, estar en su casa. Esa es la forma de ver la gloria del Señor. No sé si esto que te voy a decir es verdad, pero lo dijo una persona muy cercana a Steve Jobs. Todos conocemos a este personaje. Y dicen que él antes de morir, ojo, antes de morir, estando en su lecho de muerte, en una cama, dice que mientras él tenía dificultades para respirar, de repente, familiares cercanos a él que estuvieron en sus últimos segundos de muerte, antes de morir, perdón, ahí estaban. Y dice que él de repente él levanta su vista al cielo y en 3 ocasiones se exclamó así: oh Dios, oh Dios, oh Dios, y murió. Algunas personas dicen, probablemente estaba viendo la gloria del Señor. Probablemente estaba viendo aquel escenario que se perdió. Mis hermanos, quizás nunca no nos va a pasar igual a nosotros, pero Esteban vio al Hijo de Dios puesto de pie para recibir al primer mártir cristiano. Miren lo que sucede ya para ir aterrizando. Entonces ellos gritaron a gran voz, tapándose los oídos, se lanzaron a una contra él. Qué horrible. De por sí ya le rechinaban los dientes del coraje. Dice que hasta se tapaban los oídos para ir en contra de él, para que dejara de hablar. Le echaron mano. Y dice el 58, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron ¿a qué? A apedrearlo. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Saben quién es Saulo? Es Pablo, que en el capítulo 9 va a hacer su conversión. Y ahí está Esteban siendo apedreado. ¿Escuchó esto? Ahí está Esteban siendo apedreado. ¿Por qué? ¿Por qué lo apedrearon? Solamente por hablar la verdad. Solo por eso. 59. Y mientras lo apedreaban, Esteban invoca al Señor y dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Qué hermoso, ¿no? Señor Jesús, recibe mi espíritu. No dijo, Señor, pues ahí te encargo a mi esposo, ¿no? Que no se vuelva a casar el infeliz, por favor. No estaba preocupado. Señor, ahí te encargo mis terrenitos que dejé, que mis niños le hagan una buena inversión con ellos, que no se me descarrilen. No, Esteban simple y sencillamente mira al rostro del Señor y él ora y dice: Señor, recibe mi espíritu. ¿Sabes cuándo uno puede lograr y decir esto, recibe mi espíritu? Cuando alguien sabe que está en paz con Dios. Juan 14, 21 dice que la paz de Dios, la paz de Dios es la paz de Dios y la paz con Dios. Habla Juan 14, 21. La paz de Dios y la paz con Dios. ¿Sabes cuál es la paz de Dios? Aquella que nos da en momentos de tribulación. ¿Sabes cuál es la paz con Dios? De saber que si yo muero, estaré con Él eternamente y para siempre. Y miren lo que dice el verso 60, cayendo de rodillas. O sea que mientras estaban apedreando a Bernabé, yo quiero pensar que estaba como agazapado quizás
mientras le estaban apedreando, le tiraban piedras, porque dice que después cayó de rodillas. No sé cuánto tiempo pudo haber resistido en esta posición quizás, mientras lo apedreaban, pero después cayó de rodillas, clamando en alta voz. Miren lo que hace: Señor, asesina a todos estos que me están asesinando ahora. Señor, págales conforme a sus hechos. Señor, véngame por favor. Señor, no lo dejes así. No dejes que me critiquen, no dejes que hagan falso testimonio en mi contra. Señor, véngame por favor. Señor, de rodillas, orando, Bernabé dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Las mismas palabras con las que cerró Jesús estando crucificado. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Habemos personas aquí que necesitamos cerrar de esa manera. No sé cuántas personas te han herido, te han lastimado, te han dañado, te han calumniado, te han ofendido, te han criticado. Pero lo único que necesitamos decir: Señor, perdónalos. No les tomes en cuenta su pecado. ¿Sabe? Recientemente alguien dijo algo que era una completa mentira. Una completa mentira. Y entonces en ese momento, yo teniendo los argumentos, dije: ¿sabes qué, Martita? Voy a hablar con esta persona y voy a aclarar eso, porque es una vil mentira. Entonces Marta me dijo: hey, mi niño, guarda silencio. Guarda silencio. Estén quietos y vean la gloria del Señor. Pastor, si supieras lo que me han hecho recientemente, si supieras cómo se han burlado de mí, o pienso que se han burlado de mí, no pudiera soportar esas ofensas. ¿Sabes qué es lo que hizo Esteban? Señor, me están matando injustamente. Me están apedreando solamente por creer en ti, solamente por amarte, y no vas a hacer nada por mí. ¿No vas a meter las manos? Y el Señor dijo: no, porque aquí estoy. Te estoy esperando. Ya no te quiero abajo, te estoy esperando a que asciendas. Mis hermanos, para ascender necesitamos humillarnos. Nadie que quiera ser más grande en cualquier cosa, ministerio, familia, matrimonio, nadie que quiera un matrimonio más hermoso, más armonioso, nadie que quiera algo mejor, si no se humilla, no lo vas a tener. Esteban dijo: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Y habiendo dicho esto, me encanta. ¿Sí lo leen ahí? Habiendo dicho esto, ¿qué? Durmió. ¿Sabe por qué? Porque esta vida no es lo único que existe. Hay una eternidad. Y los que estamos en Cristo, solamente es como cerrar los ojos a este mundo y abrirlos inmediatamente a ese mundo espiritual que creemos y confesamos, a esa eternidad con Él. Por eso no dice murió, dice y durmió. Porque en el instante en el que Esteban cerró sus ojos en la tierra, se abrieron para contemplar la gloria del Señor. Por eso Pablo dijo: ¿cómo quisiera estar ausente del cuerpo y presente con Cristo? Familia, tampoco es como: Señor, ya toma mi vida y líbrame de todo lo que estoy atravesando. No, no, no. Mismo Pablo le decía: quisiera estar ausente del cuerpo y presente con Cristo, pero es conveniente que ahorita siga aquí en la tierra predicando las buenas nuevas de salvación. Familia, no sé qué te habrán hecho. Y es más, ahí te va. Y no es profecía, es una realidad. Y no sé qué te van a hacer. No sé cómo te va a ir. Pastor, pero ya me arrepentí y ya le puse las manos al Señor, todo. Sí. No sé cómo, no sé en qué procesos el Señor te va a meter, no sé en qué horno te va a meter, ni cuánto le va a subir al horno, no lo sé, pero acuérdate de esta expresión. Acuérdate de esta expresión. Cuando te encuentres en el horno y cuando Dios le suba la intensidad del fuego al horno, solamente recuerda: esta vida no es lo único que existe. Algún día le veremos cara a cara.